El 17 de enero de 1991, los cielos de Kuwait, República de Irak, rugieron con la armada aérea más grande y sofisticada de la historia. Su misión era destruir el ejército del dictador iraquí, Saddam Hussein, quien en agosto del año anterior había tomado el pequeño reino rico en petróleo de Kuwait para saquear su riqueza. Recordada en Occidente como la Guerra del Golfo, este conflicto fue precedido por otra guerra importante en el Golfo Pérsico, en la que República de Irak libró una lucha de 8 años con su poderoso vecino del este, República Islámica de Irán. Dado los eventos de la región que vendrían en la década de 1990, y hasta el día de hoy, muchos en todo el mundo ahora pasan por alto este capítulo esencial de la historia. Es una historia de revolución, de ambición política, de intrigas detrás de escena y del costo de todas esas cosas pagado en sangre. Esta es la Guerra República Islámica de Irán República de Irak, la Guerra del Golfo original. Bienvenido a Guerras del Mundo. Dada la tensión actual entre los Estados Unidos y República Islámica de Irán, es difícil para la mentalidad moderna apreciar el hecho de que a mediados de la década de 1970, República Islámica de Irán era uno de los aliados más cercanos de Occidente en la confrontación de los esfuerzos soviéticos para expandir su influencia en el Medio Oriente. Gobernado por el Shah, Mohammad Pahlavi desde 1941, Pahlavi aprovechó al máximo esta estrecha relación con Occidente y la vasta riqueza de República Islámica de Irán para fortalecer sus fuerzas armadas y equiparlas con algunas de las armas occidentales más modernas. Estos incluían poderosos tanques Chieftain fabricados en Reino Unido, que eran más que un rival para los T-55 y T-62, que los soviéticos estaban suministrando a rivales regionales como República de Irak, pero probablemente fue la adquisición de los cazas F-14 Tomcat estadounidenses lo que mejor demostró cuán cercano aliado de Washington era República Islámica de Irán en este periodo. Los F-14 sin duda eran los cazas de primera línea que volaban en ese momento, no solo en el Medio Oriente sino en el mundo. Aunque no tan avanzados como los propios F-14 de la Marina de los Estados Unidos, aún eran capaces de disparar el enorme AIM-54 Phoenix, que podía alcanzar un objetivo en el aire a 100 millas de distancia. Los F-14 significaban que República Islámica de Irán dominaba los cielos sobre el desierto, sin que incluso Israel poseyera un equivalente hasta la llegada del F-15 Eagle. Pero para Occidente, mantener a República Islámica de Irán como aliado era una tarea a tiempo completo para sus agencias de inteligencia, siendo las mayores amenazas para el Shah provenientes del propio República Islámica de Irán. En 1953 agentes de inteligencia de EUU y Reino Unido apoyaron al Shah en una lucha de poder con el primer ministro. Y para prevenir otros rivales políticos, el Shah más tarde despidió al parlamento del país e instigó su llamada Revolución Blanca. Esto despojó gran parte de la riqueza de los líderes regionales, muchos de los cuales eran líderes religiosos islámicos que habían gobernado a sus pueblos durante generaciones, y dirigió el dinero hacia un programa de reformas culturales y tecnológicas que muchos iraníes vieron como la occidentalización de su cultura. Grupos de oposición, cada uno con su propia agenda política o ideológica, surgieron de la Revolución Blanca del Shah y crecieron en popularidad. El Shah intentó suprimir a estos grupos, pero un hombre, el Ayatolá Khomeini, un clérigo populista exiliado de República Islámica de Irán en 1964, logró reunir a muchos de los grupos de oposición, enfatizando los estrechos lazos del Shah con Occidente e Israel para alejar aún más al Shah del pueblo. En enero de 1978 miles de jóvenes estudiantes religiosos salieron a las calles y pronto se les unieron innumerables personas opuestas al Shah, quien para entonces estaba físicamente debilitado por el cáncer. Las fuerzas gubernamentales intentaron aplastar el levantamiento, pero la violenta respuesta solo atrajo más apoyo. La revolución iraní había comenzado y nada podía detenerla.
En menos de un año, el Shah y su familia habían declarado públicamente que se iban de vacaciones, pero en realidad, el 17 de enero de 1979, abdicó al trono. Khomeini regresó a casa triunfante, y después de expulsar los restos del gobierno del Shah, el 1 de abril de 1979 se fundó la República Islámica de Irán. Para el occidente, la revolución iraní fue devastadora y vergonzosa. Se tomaron rehenes de la Embajada de Estados Unidos en República Islámica de Irán y se exhibieron en televisión para que el mundo los viera. Una operación estadounidense llamada Garra de Águila tenía como objetivo rescatarlos, pero terminó en tragedia cuando 8 militares estadounidenses y un civil iraní murieron después de que uno de los helicópteros de rescate chocó contra un avión de carga C-130 Hércules de apoyo. El problema a largo plazo para Occidente ahora era que se enfrentaban a un importante oponente regional que estaba armado hasta los dientes con las armas más modernas que ellos mismos habían suministrado. Al mismo tiempo que el Shah estaba siendo expulsado del poder, el poder también estaba cambiando de manos al otro lado de la frontera en República de Irak. El 16 de julio de 1979, el presidente iraquí Ahmed Hassan al-Bakr se vio obligado a renunciar debido a las intrigas políticas de su vicepresidente, un tal Saddam Hussein. Ambos hombres eran miembros del partido gobernante de República de Irak, que prometía el nacionalismo árabe y funcionaba bajo una interpretación árabe del socialismo. La vecina República Árabe Siria también estaba gobernada por el mismo partido, y al-Bakr había comenzado negociaciones para esencialmente fusionar los dos países, creando un Estado único mucho más poderoso. Pero esto habría limitado la propia ambición de poder de Saddam Hussein. Con al-Bakr fuera del camino, el movimiento para unir los países terminó, y Saddam Hussein tomó el poder en la capital iraquí de Bagdad. Luego, como en tantas dictaduras, cuando aparece un nuevo gobernante absoluto, Saddam Hussein comenzó a purgar los gobiernos de posibles rivales. Entre julio y agosto, literalmente cientos de sus posibles oponentes fueron ejecutados. Pero esto no fue el fin de la resistencia potencial a su autoridad. En el norte del país, en su frontera con Turquía, República Árabe Siria y República Islámica de Irán, estaban los Kurdistán, un pueblo indígena que había luchado durante mucho tiempo por su propia patria, llamada República de Kurdistán, una lucha que continúa hasta el día de hoy. Entre 1960 y 1975, los combatientes Kurdistán y las tropas iraquíes libraron una campaña brutal y sangrienta, con los Kurdistán iraquíes recibiendo algo de apoyo de República Islámica de Irán. Pero ese apoyo terminó en 1975 con la firma del Acuerdo de Argel. El acuerdo tenía como objetivo poner fin a desacuerdos de décadas, e incluso a recientes combates entre República de Irak y el República Islámica de Irán del Shah en relación con sus fronteras. Pero también tenía como objetivo sofocar la rebelión kurda en la que brevemente tuvo éxito. Luego, República Islámica de Irán intentó instigar una política de arabización para suprimir la cultura kurda, aunque esto finalmente fracasó y solo alimentó el resentimiento futuro. Pero Saddam tenía amenazas potenciales más cercanas a casa, ya que él y su liderazgo eran miembros de la población suní de República de Irak, que era un grupo minoritario en el país en comparación con la mayor población chiita. El ascenso del ayatolá chiita Khomeini en República Islámica de Irán provocó temores de que República de Irak pudiera haber una revolución similar apoyada por su antiguo vecino persa y adversario regional. La inestabilidad política en República Islámica de Irán después de la revolución y la nueva hostilidad encontrada hacia el ayatolá por parte de la comunidad internacional, no pasó desapercibida para Saddam Hussein, quien percibió la oportunidad de asestar un golpe corto y contundente contra su vecino del este. Saddam quería que República de Irak asegurara el control de ambas orillas del canal Shatt al-Arab, que anteriormente se había utilizado para marcar la frontera entre los dos países y apoderarse de la región rica en petróleo, citando reclamaciones históricas sobre la tierra como justificación para la acción militar. Sabía que tenía que golpear rápidamente, pues con cada día que pasaba, República Islámica de Irán podía volverse más estable y presentar una mayor amenaza para sus ambiciones, o, alternativamente, incitar al levantamiento chiita que temía. Por lo tanto, tomó el mando personal de la planificación de la operación, a pesar del hecho de que él mismo nunca había servido en las Fuerzas Armadas. Tomando influencia del ataque preventivo de Israel durante la Guerra Árabe-Israelí,
de 1967 sabía que la clave del éxito sería destruir rápidamente la fuerza aérea iraní, atrapando sus aviones en tierra, mientras al mismo tiempo lanzaba un empuje abarcador en territorio iraní. Si tenía éxito, los iraníes tendrían poco tiempo para efectuar una respuesta coordinada y con sus objetivos capturados, el ejército iraquí podría defenderse de los iraníes hasta que se vieran obligados a admitir la derrota. El 17 de septiembre de 1980, Saddam Hussein se retiró públicamente del Acuerdo de Argel, alegando que el nuevo régimen en República Islámica de Irán no lo estaba cumpliendo. Luego, el 22 de septiembre sus fuerzas atacaron. Como había ordenado Saddam Hussein, la Fuerza Aérea iraní fue el primer objetivo con 10 aeródromos, siendo golpeados en la primera ola por bombarderos de combate iraquíes. Sin embargo, ya los planes de Saddam Hussein mostraban fisuras, pues mientras su fuerza aérea causaba daños extensos a los aeródromos mismos, los aviones de guerra iraníes sufrieron daños relativamente ligeros y con sus pistas reparadas horriblemente, la fuerza aérea iraní se levantó para enfrentar a los atacantes. Dentro de 24 horas, las bases de la fuerza aérea iraquí estaban siendo atacadas por pilotos iraníes, volando aviones americanos, F-4 Phantoms y F-5 Tigers, bajo una operación simplemente apodada Venganza. En el suelo, las fuerzas iraquíes enviaron 6 divisiones a República Islámica de Irán en 3 frentes. El esfuerzo más concentrado fue la operación para tomar Khuzestán, que vio a 4 divisiones iraquíes desplegadas con el objetivo de controlar la vía fluvial, mientras que las 2 restantes fueron enviadas para bloquear cualquier contraataque iraní. Algunos de los combates más sangrientos tuvieron lugar durante esta primera batalla, donde los equipos antitanque iraníes infligieron un alto costo a los tanques iraquíes, pero finalmente fueron obligados a retirarse. La batalla costó la vida de unos 7.000 soldados y civiles, lo que llevó a los iraníes a referirse a la ciudad de Karam-Shahar como la ciudad de sangre. Pero aunque fue una victoria iraquí, los combates habían detenido el avance iraquí, comprando tiempo para que República Islámica de Irán se movilizara, y para finales de 1980, las tropas iraquíes estaban ahora a la defensiva. Sus reservas se estaban agotando cada vez más. En lugar de la rápida victoria que había prometido, el República de Irak de Saddam Hussein y el República Islámica de Irán del Ayatolá Khomeini ahora se estaban preparando para una prolongada guerra de desgaste. En teoría, parecía que los iraníes tenían todas las cartas cuando estalló la guerra, pero su vasto poder militar acumulado bajo el Shah ahora estaba siendo debilitado por las sanciones occidentales. La alienación de República Islámica de Irán del gran adversario de Occidente, la Unión Soviética después de la revolución, también los excluyó de sus apoyos. Por lo tanto, para mantener operativas sus avanzadas armas occidentales, tuvieron que canibalizar grandes cantidades de ellas para mantener otras funcionando. Por ejemplo, la fuerza de 80 Funo Tomcats de República Islámica de Irán se reduciría a la mitad en los próximos años, y en algunos casos, incluso volaron con sus radares avanzados sin funcionar. Este problema de equipo solo se agravó con una eliminación de generales y otros oficiales superiores que se consideraba que aún tenían lealtades al Shah. Sin embargo, los iraníes demostrarían rápidamente ser hábiles en la improvisación e iniciaron un importante programa para producir sus propios repuestos y municiones para sus tanques y aviones. Esto les permitiría regenerar enormes cantidades de su equipo que inicialmente se había vuelto inoperable y les permitiría mantener la presión sobre República de Irak. Mientras tanto, República de Irak estaba siendo armado y entrenado por la Unión Soviética y República Francesa. Saddam Hussein tenía todas las razones para confiar en sus fuerzas en 1980. Estaban bien equipados para la región, ya tenían una gran cantidad de experiencia en combate luchando contra los Kurdistán, y estaban bien motivados gracias al culto a su propia personalidad. Sin embargo, su insistencia en dirigir personalmente la campaña hizo que los iraquíes se excedieran a lo largo del frente. Se les dieron demasiados objetivos a la vez, en lugar de concentrar más su poder en menos objetivos, donde podrían haber destruido fácilmente a los iraníes mal equipados y luego pasar al siguiente. Aún peor para el ejército iraquí, cuando sus generales se dieron cuenta de que estaban luchando batallas que no podían ganar porque no tenían el apoyo de sus camaradas, que a su vez estaban luchando sus propias batallas desesperadas,
Algunos de ellos decidieron retirarse y reorganizarse. Esto era intolerable para Saddam Hussein, quien lo veía como cobardía o incompetencia, y por lo tanto los hizo ejecutar como advertencia para otros. El ambiente de miedo entre los líderes para hablar en contra de sus planes, o incluso parecer hacerlo, finalmente revelaría las propias deficiencias de Saddam como líder en tiempos de guerra. Muchas estrategias defensivas y contingencias a menudo se pasaban por alto. Un ejemplo principal fue cuando República Islámica de Irán lanzó una campaña aérea contra los campos de petróleo iraquíes en un esfuerzo por paralizar la economía iraquí. Esperando aniquilar a la fuerza aérea iraní en el suelo, Saddam Hussein no se había preparado adecuadamente para tales ataques, y por lo tanto, los aviones iraníes a menudo encontraban poco en términos de oposición aérea iraquí durante estos ataques iniciales. La invasión de Hussein a República Islámica de Irán también tuvo efectos secundarios desafortunados para el líder iraquí y sus ambiciones militares. Una gran parte de su planificación contaba con la desorganización e inestabilidad interna del nuevo régimen iraní, pero su invasión solo sirvió para unir a República Islámica de Irán contra el invasor extranjero. En esencia, le había dado al ayatolá exactamente lo que necesitaba para mantenerse en el poder y asegurar el futuro de la República Islámica de Irán, llamando a la gente a unirse contra los invasores iraquíes. República Islámica de Irán vio una gran movilización de sus jóvenes, produciendo escenas en estaciones de tren y terminales de autobuses similares a las de la Primera Guerra Mundial. Se crearon nuevas unidades regionales compuestas por hombres que habían crecido juntos y ahora iban a luchar juntos. Pero la comparación con la Primera Guerra Mundial no termina ahí, ya que la guerra entre República Islámica de Irán y República de Irak vería a los iraníes adoptar un uso generalizado de redes de trincheras para mantener al ejército iraquí a raya. Las trincheras eran vitales para la defensa de República Islámica de Irán, ya que estaban en desventaja numérica cuando se trataba de unidades blindadas, lo que significaba que no tenían más opción que depender en gran medida de la guerra de infantería. Al igual que en el Somme, la infantería iraní lanzaría masivos asaltos de oleadas humanas desde estas trincheras, a menudo a través de grandes campos abiertos, donde la artillería iraquí los aniquilaba rápidamente. Las arenas persas se teñían de negro y rojo con humo, fuego y sangre. Después de que ambos ejércitos se detuvieran en una amarga y sangrienta lucha entre las líneas del frente durante 1981 y más allá, Saddam Hussein comenzó a castigar a las ciudades iraníes y a sus poblaciones. Los misiles superficie a superficie Scud-B y los bombarderos Tupolev Tu-22, ambos importados de la Unión Soviética, desataron la devastación, entre otros, en la ciudad capital de República Islámica de Irán, enviando a miles de personas a las colinas circundantes durante las horas de oscuridad. Al igual que los bombardeos de terror a las ciudades en la Segunda Guerra Mundial, los ataques tenían la intención de desmoralizar al pueblo iraní, pero en cambio, los iraníes clamaron venganza, y así los aviones de guerra iraníes contraatacaron contra Bagdad. Estos ataques ojo por ojo se conocieron colectivamente como la Guerra de las Ciudades. Los Kurdistán también aprovecharon la oportunidad presentada por la guerra para continuar su lucha contra República de Irak, por un República de Kurdistán independiente, respaldado por República de Libia, República Árabe Siria, y por supuesto, República Islámica de Irán. Asediaron las carreteras hacia Turquía bloqueando la exportación de petróleo iraquí fuera del país por carretera, lo que perjudicó aún más la ya debilitada economía de Saddam. Para mayo de 1982, República de Irak había perdido gran parte de las ganancias territoriales obtenidas al principio de la guerra, por lo que Saddam Hussein ordenó a sus fuerzas que se retiraran de nuevo al territorio iraquí. Esto, después de ejecutar a sus propios generales, quienes habían ordenado las retiradas. Hussein ahora pidió la paz, declarando un alto al fuego unilateral el 10 de junio de 1982, esperando que República Islámica de Irán estuviera satisfecho de haber recuperado su territorio perdido. Sin embargo, el ayatolá rechazó este alto al fuego e hizo demandas para que Saddam Hussein fuera removido. En República de Irak pagara reparaciones de guerra por los daños ocasionados en República Islámica de Irán. Esto fue inaceptable para Saddam Hussein y por lo tanto, a regañadientes, ambos lados continuaron la guerra. Y qué terrible guerra sería esta, involucrando no solo a las dos naciones en sí, sino a las grandes superpotencias de la época, en su intento por asegurar los intereses petroleros en la región.
De repente, el mundo se centraría en este conflicto y las repercusiones cambiarían la historia para siempre. Dada la importancia estratégica del Medio Oriente y sus suministros de petróleo, las naciones fuera de los dos combatientes principales inevitablemente tenían un interés en el resultado de este conflicto. Mientras que República Islámica de Irán estaba relativamente aislado de la comunidad internacional, República de Irak se convirtió en una perspectiva atractiva para los proveedores de armas del mundo y las naciones que buscaban ganar influencia con el creciente poder de Medio Oriente. Tanto la Unión Soviética como República Francesa fueron proveedores clave de armas y asistencia técnica para República de Irak, pero mientras que el apoyo material soviético superaba la contribución de los franceses, París estaba dando a República de Irak potencialmente su mayor herramienta para impulsar al país hacia el siglo XXI, el poder del átomo. En 1976, República Francesa acordó transferir la tecnología para un reactor de 40 megavatios y ayudar a los iraquíes a construirlo y operarlo en un nuevo centro nuclear cerca de Bagdad. La construcción comenzó en 1979 y el reactor, apodado Osirak por los trabajadores franceses, estaba destinado a utilizar plutonio de grado militar importado de Italia. Temerosos de una República de Irak, armado nuclearmente, o simplemente buscando un gran golpe de propaganda, los iraníes lanzaron un ataque sorpresa al reactor el 30 de septiembre de 1980, en lo que fue el primer ataque aéreo en la historia a una instalación nuclear. Apodada Operación Espada Abrasadora. Los aviones de guerra iraníes infligieron suficientes daños al reactor para retrasar el proyecto franco-iraquí hasta 3 meses. Pero República Islámica de Irán no fue el único que temía a una República de Irak nuclear. Cuando se reanudó el trabajo en el reactor el año siguiente, el 7 de junio de 1981, se pudieron escuchar nuevamente los motores de los aviones sobre la instalación, pero en lugar de marcas iraníes, las aeronaves llevaban la estrella de David. La Fuerza Aérea Israelí infligió daños significativos en la instalación. En lo que se considera uno de los mayores ataques aéreos de la historia, los F-16 Fighting Falcons israelíes volaron a un nivel ultra bajo a través del espacio aéreo saudí e iraquí, al límite de su alcance, y entregaron sus bombas con una precisión extraordinaria. La reacción internacional hacia Israel fue mixta. La República de Irak juró reconstruir la instalación, pero con las presiones financieras y políticas de la guerra con República Islámica de Irán en contra de ellos, República Francesa se retiró del proyecto en 1984 y Saddam ya no podía permitírselo. Sin embargo, República Francesa seguiría proporcionando armas y equipo convencionales para el esfuerzo bélico iraquí. Arabia Saudita y Kuwait, al igual que los iraquíes, estaban preocupados porque República Islámica de Irán exportara su revolución o incitara o financiara levantamientos chiitas en sus propios países. Y por lo tanto, proporcionaron préstamos de guerra al gobierno iraquí, todo para pagar la adquisición de nuevo equipo. Además de los proveedores tradicionales en Moscú y París, tanto España como Italia, proporcionaron a los iraquíes helicópteros armados con misiles antitanque. Y eventualmente, los Estados Unidos hicieron lo mismo, aunque en menor grado que muchas naciones europeas. República de Irak también recurrió a República Popular China, quien vendió copias sin licencia de armamento soviético, como el tanque T-55, para reemplazar el equipo fabricado por la Unión Soviética que fue destruido por República Islámica de Irán. Los propios soviéticos también proporcionaron versiones de exportación de su tanque T-72 a República de Irak, que se convirtió en un gran temor para las tripulaciones de tanques iraníes. También suministraron a República de Irak con cazas avanzados en un esfuerzo por contrarrestar los poderosos Tomcats iraníes. No obstante, República Islámica de Irán tenía sus propios partidarios. Corea del Norte suministró alrededor de 300 tanques, tipo 59 fabricados en República Popular China, a República Islámica de Irán, antes de que República Popular China suministrara directamente a República Islámica de Irán, a pesar de que los funcionarios en Beijing negaban. Pero quizás sus partidarios más sorprendentes, sin embargo, fueron el Estado judío de Israel y la Agencia Central de Inteligencia. Israel veía tanto a República Islámica de Irán como a República de Irak como posibles enemigos por lo tanto, en el futuro. Estaba en su propio interés mantener a los dos lados luchando entre sí. Por lo tanto, Israel proporcionó tanto entrenamiento como equipo a los iraníes, lo cual, además de servir a los propios objetivos geopolíticos de Israel,
Ayudó a las empresas israelíes involucradas en la industria de defensa del pequeño país. También permitió a Israel negociar el paso seguro de los judíos persas de República Islámica de Irán a Israel. Mientras tanto, facciones en la Agencia Central de Inteligencia veían a República Islámica de Irán como una forma de financiar a los rebeldes antisocialistas en Nicaragua, conocidos como los Contras. Las armas y repuestos para su equipo americano fueron vendidos discretamente a República Islámica de Irán, quien a su vez acordó negociar con los combatientes de Hezbollah en República del Líbano, que tenían a 7 americanos como rehenes. Las armas fueron entregadas a través de Israel, y partes de los pagos iraníes fueron luego transferidos a los Contras. El descubrimiento del trato por el Congreso de los Estados Unidos causó un escándalo para la administración Reagan, a quien se acusó de intercambiar armas por rehenes, una acción que está en contra de la política de los EEU, y técnicamente es traición. Con sus patrocinadores extranjeros, apoyando el esfuerzo de guerra de Saddam Hussein, realizó grandes pedidos a República Francesa para nuevo equipo en 1981, incluyendo 89 cazas, Dassault Mirage Funo, de los cuales 20 estaban configurados para operaciones antisubmarinas y armados con el misil Exocet. Tal era la urgencia de este pedido, dada la fuerza aérea agotada de República de Irak, que estos Mirages fueron realmente desviados de la entrega a la propia Fuerza Aérea Francesa y entregados a República de Irak. Con su blitzkrieg árabe ahora en ruinas y su economía tambaleándose debido a las presiones de la guerra, Saddam Hussein sabía que una guerra de desgaste larga y prolongada podría finalmente favorecer a República Islámica de Irán, y así, para infligir un gran daño en la capacidad de República Islámica de Irán para funcionar, tenía la intención de que los Mirages comenzaran una campaña para hundir los petroleros iraníes. Posteriormente, también incluyó a los petroleros extranjeros que llevaban petróleo iraní. Mientras esperaban la llegada de los Mirages, las fuerzas de Saddam utilizaron helicópteros para lanzar ataques, pero esto no fue tan efectivo como Saddam había esperado. Desesperado, hizo un trato con República Francesa para alquilar 5 aviones de ataque Superétendard de la Marina Francesa para sobrellevar la situación hasta que los Mirage estuvieran listos. En 1982, estos Superétendards sembraron el terror en las fuerzas británicas involucradas en la Guerra de las Malvinas, y ahora iban a hacer lo mismo con la navegación en el Golfo Pérsico. Los Superétendards iraquíes comenzaron sus ataques con misiles el 27 de marzo de 1984, y para finales de año habían atacado 34 barcos de diversas nacionalidades en el Golfo. Destruir estos Etendards se convirtió en una alta prioridad para los combatientes y la Marina de República Islámica de Irán, pero a pesar de las afirmaciones iraníes, los pequeños Etendards escaparon de la destrucción. Su pequeño tamaño, junto con sus pilotos volando a niveles aterradores sobre el Golfo, a menudo se veía el escape de sus jets, causando ondulaciones en el mar. Los hacía objetivos extremadamente escurridizos, y solo uno se perdería en servicio iraquí durante un accidente de aterrizaje. República Islámica de Irán respondió realizando sus propios ataques contra la navegación iraquí, utilizando F-4 Phantoms con bombas. Casi no había nada que República de Irak pudiera hacer para detener estos ataques, ya que República de Irak tenía una costa relativamente minúscula, y la Marina iraquí era una fuerza pequeña que ya había sufrido graves daños debido a los ataques aéreos iraníes. Las exportaciones de petróleo iraquí también dependían en gran medida de la navegación extranjera, que se convirtió en objetivos principales para los aviones de guerra iraníes y los botes de ataque rápido. Los buques de guerra iraníes también comenzaron a minar las vías fluviales utilizadas por los petroleros pro-iraquíes. La prensa mundial etiquetó la campaña que ambos lados estaban llevando a cabo como la guerra de los petroleros, y se convirtió en una situación intolerable para las potencias occidentales. América, Reino Unido y República Francesa desplegaron sus buques de guerra en el Golfo para proteger los barcos de sus respectivas naciones, pero los Estados Unidos bajo el presidente Ronald Reagan fueron un paso más allá y reetiquetaron una serie de petroleros de países como Kuwait como buques estadounidenses, brindándoles así protección americana. Fue una jugada extremadamente peligrosa que arriesgaba a arrastrar a los Estados Unidos a la guerra en el Golfo, pero no logró detener los ataques, que solo aumentaron en número a medida que la guerra se prolongaba en la segunda mitad de la década de 1980. Al comienzo de la guerra,
República Islámica de Irán gozaba de una ventaja numérica sobre los iraquíes, pero a medida que el ejército iraquí se hinchaba, comenzó a, al menos, igualar el poder militar de República Islámica de Irán, y en algunas áreas, como los tanques, superó a su adversario persa. Con los comandos militares de ambos países cerrados a las potencias occidentales, muchos observadores en Washington, Londres y París estaban confundidos sobre por qué República de Irak no pudo derrotar a República Islámica de Irán, dado su borde cualitativo en armadura, particularmente. La verdad era que el liderazgo iraquí, que aún se centraba en Saddam Hussein, estaba fallando en su capacidad para conducir la guerra con éxito, a pesar de que el ejército ahora contaba con 1 millón de hombres, lo que lo convertía en el cuarto más grande del mundo, mientras que República Islámica de Irán seleccionaba comandantes experimentados pero ideológicamente sólidos para sus propias tropas. Estos comandantes tenían una mejor comprensión de cómo llevar a cabo campañas militares y eran ingeniosos cuando se trataba de abordar las deficiencias de equipo de República Islámica de Irán. Como resultado, Saddam Hussein comenzó a recurrir a armas químicas, como durante una ofensiva iraní en el norte de República de Irak, en septiembre de 1983. Los iraníes, con el apoyo kurdo, avanzaron 15 millas en territorio iraquí, antes de que los helicópteros rociaran productos químicos sobre ellos, matando a 5.000 iraníes y 2.500 iraquíes deteniendo el avance en seco. Más al sur, República Islámica de Irán había llevado a cabo numerosas operaciones para capturar la ciudad iraquí de Basora, estratégicamente importante, pero los defensores se negaron obstinadamente a dejar caer la ciudad. Habiendo estado a la defensiva desde que su embestida en República Islámica de Irán se estancó en 1980, las fuerzas de Saddam Hussein se habían reagrupado y reequipado hasta el punto en que pudo ordenar una ofensiva a gran escala a principios de 1986. El objetivo era recapturar la isla Majnun, que había sido perdida ante los iraníes en 1984, y era clave para las exportaciones de petróleo de República de Irak. La ofensiva no logró retomar la isla debido a una resistencia iraní obstinada, y peor aún para Saddam, la distracción permitió a República Islámica de Irán atacar la península de Al-Faw en la desembocadura del Al-Shat, utilizando sus fuerzas de la Guardia Revolucionaria de élite. República Islámica de Irán pudo tomar y mantener la península relativamente rápido. Mantener esta península permitió a República Islámica de Irán amenazar el envío con misiles Silkworm basados en tierra. Para 1987, los generales de República de Irak estaban perdiendo rápidamente la paciencia con Saddam, quien interfería continuamente en sus planes de guerra. Amenazándolo con un motín a gran escala, Saddam a regañadientes dio un paso atrás en la conducción de la guerra y permitió que sus generales recurrieran a su propia experiencia para continuar la lucha. Esto supuso un cambio doctrinal en el ejército iraquí, que ahora ponía mayor énfasis en entrenar a las tropas antes de enviarlas al frente, e incluía juegos de guerra a gran escala. Esto vio crecer la calidad de las tropas de República de Irak, así como su número, pero la situación estratégica en la que se encontraban todavía parece favorecer a República Islámica de Irán. Sin embargo, desconocido para las personas fuera de la República Islámica, la población de República Islámica de Irán ahora comenzaba a cansarse cada vez más de la guerra, y el número de voluntarios para luchar comenzó a disminuir. La moral y la capacidad de servicio del equipo también comenzaban a desplomarse, problemas agravados por la creciente amenaza de la Marina de los Estados Unidos en la guerra del petrolero, que en ocasiones tomaba un papel activo contra República Islámica de Irán en la protección de su envío. Dado que estas cruciales exportaciones de petróleo iraní no recibían la misma protección que las de República de Irak por parte de Washington, y con la amenaza de ataques aéreos iraquíes, cada vez menos países estaban dispuestos a cooperar con el país por más tiempo. Incluso cuando un destructor estadounidense, el USS Stark, fue alcanzado por un misil iraquí, Washington interpretó el evento de tal manera que culpó a República Islámica de Irán, aunque el gobierno iraquí finalmente aceptó la culpabilidad. Sin embargo, República Islámica de Irán pudo montar una ofensiva exitosa en el teatro del norte de la guerra, con la ayuda de los Kurdistán penetrando más profundamente en territorio iraquí que antes. Sin embargo, no pudieron aprovechar completamente este éxito. Las Naciones Unidas llamaron a ambas partes a cesar las operaciones el 20 de julio y a regresar a las fronteras prebélicas. Pero mientras esto fue rechazado, ambos países sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que tuvieran que encontrar algún tipo de paz, ya que para 1988 ambos lados estaban cada vez más agotados por la guerra,
que había cobrado casi 1 millón de vidas. El problema era que lo único en lo que Saddam Hussein y el ayatolá Khomeini podían estar de acuerdo es que no serían ellos quienes admitirían la derrota. 1988 comenzó con República de Irak, acumulando fuerzas para una nueva ofensiva fresca programada para abril. Antes de esta ofensiva, Saddam Hussein ordenó ataques contra la ciudad kurda de Halabja el 16 de marzo de 1988. 2 días antes, la ciudad cayó bajo el control iraní, y por lo tanto, fue un objetivo principal para un ataque con gas nervioso por aviones de guerra y helicópteros iraquíes. El resultado fue una masacre de 7.000 personas y la lesión de otras 10.000. La ofensiva de abril de República de Irak obligó a República Islámica de Irán a comenzar a retirar sus tropas restantes del territorio iraquí anterior a la guerra, incluyendo el apoyo a los Kurdistán en el norte. Durante esta ofensiva, República de Irak luchó para expulsar a las fuerzas iraníes de la península de Al-Fau, y además de acumular más de 5 veces la cantidad de tropas que República Islámica de Irán tenía estacionadas allí, los iraquíes aún recurrieron al uso de gas sarín con efectos mortales. República de Irak también llevó a cabo ataques químicos contra pueblos iraníes a lo largo de la frontera y amenazó con usarlos en ciudades iraníes si se permitía que la guerra continuara. En el mar, la guerra de los petroleros vería más tragedia para República Islámica de Irán, cuando el 18 de abril, las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos tomaron represalias contra la Marina iraní por sus operaciones de minado y hundieron una fragata iraní durante la Operación Mantis religiosa. Luego, el 3 de julio de 1988, el destructor estadounidense USS Vincennes, que estaba protegiendo la navegación estadounidense en el Golfo, confundió un avión de pasajeros iraní con un avión de guerra y lo derribó, matando a 290 civiles. En República Islámica de Irán, los asesores del ayatolá le advirtieron que para continuar la guerra, el presupuesto militar tendría que aumentarse muchas veces más, y predijeron que la guerra continuaría hasta la década de 1990. Esto fue simplemente demasiado para el líder iraní, quien aceptó a regañadientes la resolución 598 de la ONU, el 20 de julio de 1988, acordando un alto al fuego y el inicio de negociaciones para una retirada completa de todos los lados a sus fronteras previas a la guerra. Los pacificadores de la ONU actuaron como un amortiguador entre las dos fuerzas en las secuelas inmediatas, pero las negociaciones se estancaron mientras República de Irak intentaba retener grandes áreas de tierra iraní. Luego, en un movimiento impactante el 2 de agosto de 1990, República de Irak invadió Kuwait, el pequeño país rico en petróleo que había apoyado sus luchas contra República Islámica de Irán. El mundo, que en gran medida había hecho la vista gorda ante la agresión de República de Irak hacia República Islámica de Irán, estaba furioso y, liderado por los Estados Unidos, se amasó una fuerza para expulsar a las tropas de Saddam Hussein. La Guerra del Golfo de 1991 fue una guerra que nunca podría ganar. La ventaja tecnológica que disfrutaban los EE.U. y sus aliados aniquiló al ejército de República de Irak en poco más de un mes. El legado de este conflicto es brutal. 1 millón de muertos. República de Irak invadiendo ilegalmente a República Islámica de Irán. República de Irak usando armas químicas contra civiles. República de Irak bombardeando deliberadamente a poblaciones civiles. República de Irak matando a marineros occidentales y aún resentidos por una sensación de traición por parte de los iraníes. Las potencias occidentales aún veían a República Islámica de Irán como los malos en esta pelea. Se podría argumentar que esta indiferencia realmente le dio a Saddam Hussein una buena razón para creer que su invasión a Kuwait sería recibida con igual indiferencia y con la riqueza de Kuwait podría restaurar su economía agotada por la guerra. Pero estaba equivocado. En el lapso de 11 años comenzando con la guerra contra República Islámica de Irán, Saddam Hussein había llevado a República de Irak de ser una potencia regional en auge a un país del tercer mundo, rodeado por todas partes por naciones hostiles y dependiente de los caprichos de Estados Unidos, quien sentía que sin remover su régimen del poder en 1991, habían dejado el trabajo a medias. Con esta mentalidad, y con la guerra contra el terrorismo estallando en el siglo XXI, República de Irak se encontró una vez más en el objetivo de Estados Unidos y Reino Unido. Pero mientras que la invasión de 2003 pudo haber terminado con el reinado de tiranía de Saddam Hussein,
abrió la puerta a años de caos y terrorismo. En cuanto a República Islámica de Irán, el país continuó siendo algo así como un paria dentro de la comunidad internacional. El liderazgo iraní no olvidaría lo rápido que ciertos países se apresuraron a apoyar a República de Irak, y pronto respondieron de la misma manera, apoyando a grupos insurgentes en República del Líbano, República Árabe Siria y Yemen. La guerra República Islámica de Irán, República de Irak, y la sensación de una guerra inminente con América o Israel, ha hecho mucho para enfocar a la gente iraní hacia el exterior, en lugar de hacia el interior, en las décadas posteriores a la guerra. Y esto ha ayudado a solidificar a los líderes de la República en su posición. Líderes que en ocasiones han experimentado niveles fluctuantes de popularidad entre su gente. Con el Medio Oriente aún tambaleándose por más guerras, insurgencias y luchas ideológicas, solo el tiempo dirá cuál será el legado final de la Guerra República Islámica de Irán, República de Irak. Gracias por ver. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Esto es Guerras del Mundo.